Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Conducen María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la mañana de los lunes. Tu favorito, Ciudad Educativa, quien te saluda, Loredana Ayala, que en esta oportunidad sí no está Victoria, porque ustedes están acostumbrados que la primera que da el saludo inicial es ella. Ella está en un compromiso académico en esta mañana con estudiantes de la carrera de Educación Parvularia acá en la universidad, así que les manda un cariñoso saludo y caluroso saludo en esta fría mañana de lunes a cada una de las personas y oyentes que están al otro lado de los estudios de Radio Universidad Central. Pero no estoy sola, estoy muy bien acompañada. Además que este invitado de lujo viene, pero de perilla, como se dice en buen chileno y bien radial, para el tema que vamos a conversar en esta mañana de lunes. Tengo al secretario de la Facultad de Educación aquí a mi lado, Jaumet Baxt. Creo que lo pronuncié bien. Muy bien, Loredana. Ya, bienvenido, Jaumet. Muchas gracias, Loredana, por esta invitación postergada por 7 años, desde que nos conocimos el 2019. Mira, mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, pero es un placer y un privilegio tenerte acá. Quiero decirle a todos nuestros oyentes que no vamos a hablar ni de presupuesto, no vamos a hablar de deudas pendientes, no vamos a hablar de distribución de recursos, de la organización en la gestión económica de las facultades, para nada, ya, porque ese es uno de los roles dentro de muchas otras funciones que tiene un secretario de facultad, ¿no? Así es. Ya, no, vamos a hablar de otro tema muy interesante, porque nosotros, por más que seamos funcionarios y trabajemos en esta oportunidad en la Universidad Central, también somos personas del mundo y que tenemos distintos roles dentro de la sociedad, dentro de nuestro cotidiano, dentro de nuestro día a día, ¿no? Y en esta oportunidad tenemos a Jaumet acá de invitada porque vamos a hablar de la paternidad, porque tú eres padre, ¿no? Soy padre de una hija. De una hija, ¿no? Que en este momento tiene 20 años. Tiene 20 años. Y le vamos a desear todo lo mejor del mundo porque en este momento está dando la PAES. En un ratito más tiene que ir a reconocer sala y en la tarde ya da la M2. Ya, así que ahí estamos deseando, lanzándole todas las buenas energías para que le vaya bien. ¿Tu hija se llama? Colombina. Entonces a Colombina, así que desde acá le deseamos todo lo mejor para su PAES de esta oportunidad, ¿no? Y como bien ya me anticipé, como Jaumet, vamos a hablar de lo que es la paternidad, de lo que es ser padre, qué es la crianza, ¿cierto?, por parte de un padre hacia sus hijos, ¿no? Así que vamos a partir con música que nos va a inspirar ya para esta conversación, y son canciones, Jaumet, escritas por padres a sus hijos. ¿Estará John Lennon también? Mira, aunque no lo creas, sí está, pero más adelante te voy a colocar ese tema aquí. Pero primero vamos con un clásico del rock argentino. Aquí está Gustavo Cerati con su canción Te llevo para que me lleve. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Te llevo para que me lleves, interpretado por Gustavo Cerati aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, conversando acerca de la paternidad con Jaumet Baxt. Creo que ya casi no estoy pronunciando bien tu apellido. Es catalán, ¿no? Es catalán. Catalán, bonito apellido, bonito el catalán. ¿Sabes hablar algo de catalán, Jaumet? Una miqueta, un poquito. Estuve en clase con Julio Jung. Era compañero mío en el Centro Catalán. Mira, Centro Catalán. Saludos también a su memoria. Sí, pues una semana ya que perdimos a un tremendo actor, ¿cierto? Bueno, pero
tenemos este invitado porque estamos conversando y vamos a conversar sobre la paternidad. Voy a definir un poco lo que dice, ¿cierto?, en las distintas plataformas, esta es de la UNICEF, en donde define lo que involucra la paternidad, que es una institución sociocultural, dice, y un vínculo emocional que ha evolucionado hacia una paternidad más activa y corresponsable. Vamos a ver por qué ha existido esta evolución, ¿no? Lejos del rol tradicional de mero proveedor, hoy implica un involucramiento directo en la crianza, el cuidado diario y el desarrollo emocional de los hijos e hijas, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades legales de lo que involucra la paternidad? Tiene que ver con asegurar el bienestar de los hijos. Primero, el reconocimiento, ¿no?, que tiene que ver un poco con esta afiliación que otorgan los derechos civiles, jurídicos del niño. Partimos por el apellido, ¿no?, que hoy en día está en cuestión si tiene que ir necesariamente el apellido del varón o del padre primero, ya más que por sobre la madre, ¿no? Incluso en Europa también se usa el compuesto. Compuestos. Para resolver la situación se usan los dos apellidos con un guión, ¿no?, con un guión al medio, ¿no? Y bueno, y también está todo lo que está relacionado a la legislación laboral. Por ejemplo, en Chile existen distintos tipos de normativas y permisos asociados al cuidado compartido y al postnatal también. Hoy en día está una ley que también el padre podría quedarse en su casa con su hijo. Yo tomé postnatal. Mira, ahí yo quiero que me cuentes después esa experiencia para poder estar con su hijo o hija los primeros meses de vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay distintos hoy en día miradas legislativas, civiles, de reconocimiento y de estilos de crianza que vamos a conversar con Jaume, porque Jaume ha sido, creo que un padre toda la vida. Yo creo que espero ser padre y criar a su hija, ¿o no? Mira, es buena la reflexión porque creo que sí, creo que me fui preparando de a poco. Yo ingresé tarde a los Scouts, al movimiento Scout. ¿Ya? Y en el movimiento Scout después me concentré no como Scout, sino que como jefe. ¿Ya? En la manada, con el más chiquito y las chiquitas. Ya. Y eso también fue una tremenda escuela formativa y me acercó mucho a la niñez. Ya. Y a la más tierna infancia, y al descubrir, al juego, a la responsabilidad también. ¿Ya? Ahora pienso cómo estábamos perdidos en la séptima región, yo a cargo de 25 chicos de, no sé, eran 7 años, o 6 años algunos, los más chiquitos. Sí, así que me quedé pensando en lo que dijiste, Lorena, la distinción del vínculo. Realmente creo que la paternidad es un vínculo. ¿Ya? Cuando está presente y cuando no está presente también. Ya. Así que te agradezco esa reflexión de UNICEF, me dejó pensando. Mira qué bueno. Bueno, tú fuiste padre y como bien me contaste, tuviste la posibilidad de tomar la decisión que no todos los padres lo hacen en cuanto a querer quedarse con su hijo o hija los primeros meses de vida. La verdad, eso fueron 2 o 3 días. Era la primera instancia del postnatal masculino. ¿Ya? Así sí, postnatal masculino, sí. La génesis se llama así. Pero fueron muy significativos para mí, especialmente como también estamos hablando de los vínculos. ¿Ya? Realmente es muy necesario, yo creo, en mi experiencia, ese vínculo y ese apego inicial. Ya. Es muy inicial de un ser indefenso. Y yo creo que eso también potencia todo el instinto que nos puede surgir, aparte del cariño y el amor que uno innatamente, o al menos en mi experiencia, se siente. Ya, ¿y cuáles fueron tus primeros desafíos ahí cuando tienes a tu hija? El primer desafío que me acuerdo es tomarle la cabecita. Mira. Porque en mi familia nunca tuvimos bebés guaguas cerca. Ya. O sea, bueno, mi sobrina podría ser, ella nació el 2001, mi hija el 2005, entonces no sabía muy bien cómo tomarla. Yeah. Me acuerdo patente de ese desafío de cuidarla, desde lo físico. Y después ya cuando empieza ya tu hija a ser más grande, a desarrollar su lenguaje, ¿cierto? Y a interactuar más contigo desde el aspecto más autónomo de un niño. Sí, de hecho me acuerdo mucho cuando empezó a hablar, muy tempranamente, a los 6 meses dijo mamá. Mira. A los 6 meses, una noche, me acuerdo perfecto. Y buena para hablar. No sé si es marcadamente entre las mujeres que hablan más temprano, pero muy intensa hablando y descubrí cómo formaba ideas. Es otro encantamiento más. Toda etapa de los seres humanos tiene su encanto, también el despertar al hablar y la interacción, yo creo que fortalece más el vínculo. ¿Y cuáles eran tus mayores temores cuando fuiste papá? Tuve que aprender
y quizás no lo hice muy bien, a no protegerla tanto, que no se pegara, que no se cayera. Y quizás eso alimentó algún pequeño, no digamos trauma, pero sí sé que ella reacciona distinto a los sonidos intempestivos que otras personas. No sé si era porque cuando yo veía que se iba a caer, le decía ¡cuidado! Muy energéticamente. No lo sé, pero sí sé que yo también aprendí de esa experiencia. Miedo a que sufriera, miedo al dolor, ¿o no? Sí. ¿Y cómo eso hoy en día se proyecta? ¿Sigues siendo temeroso a que le pasen cosas, no sé si decirlo malo, sino que cosas complejas a tu hija? No, yo creo que al comienzo era más bien temores al daño, al dolor físico. Pero después con el tiempo la vida te va probando en distintos planos y ya también aprendí no solamente a soltar, sino que a acompañar esos procesos que duelen. Me refiero a cosas que le pueden pasar a ella, pero sé que tiene las capacidades para superarlo. Mira qué bien ahí. También tú fuiste aprendiendo ciertas cosas, veía que tu hija fui aprendiendo, ¿no? Y ella también autónomamente. Así es que soy un testigo de que no solamente la formación en casa, sino que también educativamente la educación te da herramientas para sobrellevar la vida y después también el desarrollo profesional, pero son herramientas de vida también muy importantes. Mira qué interesante. Aquí estamos conversando con Jaumet Bax. Ahí parece que lo estoy diciendo cada vez mejor, ya es secretario de facultad de la Facultad de Educación de la Universidad, pero estamos conversando sobre la paternidad y este rol que él ha ejercido como padre, ¿no?, de su hija Colomba. Pero sigamos con música que nos sigue inspirando para la conversación y que, vuelvo a reiterar, son escritas por padres dedicados a sus hijos o hijas. Y aquí nos vamos con la canción que Jaumet estaba esperando. Aquí está John Lennon con su tema. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Beautiful Boy, interpretado por John Lennon, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, conversando sobre la paternidad. ¿A ti te gustó esta canción, Jaumet? Sí, hace muchos años que yo soy un fanático de esta canción. Y de John Lennon, parece, ¿no? También. Sí, pues grande la música. Ya que todavía no pierde vigencia John Lennon, pese a tantos años que ya no está en este plano. El 80, el 81. 81, que el 80 murió, en el año 80, ¿no? El 8 de diciembre. Mira, nunca me voy a olvidar. Sí. ¿Sabes que yo tengo el recuerdo de John Lennon, digamos, de la muerte de John Lennon, que yo la escuché por radio, era muy pequeña y la escuché. ¿En serio? Y en mi casa quedaron todos tan impactados y yo miraba todo, porque claro, yo había escuchado algunas canciones, porque en mi casa lo escuchaban mucho, y claro, y yo veía como todo el mundo estaba muy afectado por la muerte de John Lennon. Yo era pequeña, una bebé, en realidad, ¿ya? Pero me acordé de eso. Oye, Jaume, mira, te tengo aquí un listado que en el programa Chile Crece Contigo elaboraron, que es un documento sobre lo que es la paternidad activa, ¿ya? Del que lo elaboraron o lo presentaron en el 2019, ¿ya? Y que es una guía, ¿no?, para de apoyo, ¿no?, en relación a este tema de la paternidad. Y hay un listado de acciones, se supone, o de acompañamiento que involucra ser un papá activo. Y yo te lo voy a leer y tú me vas contando un poco si esto tú lo hiciste o ves que es un desafío o quizás nunca lo habías pensado. Veamos ahí un poco lo que involucra, ¿no? Primero, dice que tiene que ser un partícipe del cuidado diario, la crianza y la estimulación de su hijo o hija. ¿Cómo lo viviste eso? Sí, absolutamente. Evidentemente, dentro de los horarios que podía. Laborales, porque tú trabajabas, por ejemplo, no laborales, en el fondo. Mi responsabilidad era siempre ducharla. Más bien darle la tina cuando era guagua. Y me acuerdo perfecto cómo jugábamos, cómo me tiraba agua, yo terminaba más mojado que ella a veces. Más bañado. Me acuerdo del calor de sacarle el pelo. Ya, mira, qué interesante. Bueno, también dice que tienes que ser corresponsable de la crianza, compartiendo con la mamá las tareas domésticas y cuidados, tales como alimentar, vestir, pasear, hacer dormir, jugar, bañar. Bueno, ahí está tu responsabilidad clarita que tenías, ¿no? Y enseñarla a tu hijo e hija. Sí, viví todo eso. Y me acuerdo yo algunas veces contándole el cuento de Buenas noches, yo quedarme dormido. Al usar el viejo truco de ir contando cada vez más lento la historia de cómo
Y yo finalmente terminaba. Y ahí arriba tuyo jugando feliz. No, ella a veces se despertaba o quería saber qué pasaba con el conejito Pompón cuando me pedía inventarle cuentos. Ya, y ahí qué pasó, y te pegaba en el rostro y eso, que se No, me despertaba. Despierta, muévete. En su cunita, sí. Ya. Ahora, también otro tema importante es tener una relación afectuosa e incondicional con tu hijo o hija. Sí, yo creo que mi hija sabe que cuenta conmigo incondicionalmente. Sí. Tú eres un papá muy presente, ¿no? Sí, de hecho ahora vivimos nuevamente juntos, después de haber tenido una separación. Hace unos meses más van a cumplir 2 años desde que está conmigo, ella ya es universitaria, y sabe que cuenta conmigo, y de hecho está conmigo por eso mismo. Ya, porque ahí está el papá que la acompaña, ¿no? Bueno, también indica acá que hay que criar de manera respetuosa, poniendo límites con buen trato. ¿Ya? ¿Qué límites ahí te costó poner con tu hija o no? La verdad, quizás mi hija fue muy tranquila en su crecimiento, entonces ¿ya? No me acuerdo como de un límite que haya tenido que ponerle particularmente. Ella misma se auto... ¿Alguna vez la castigaste? Alguna vez la castigué, sí, pero te diría que como se ha portado tan bien siempre a ojos míos, que la verdad no tengo como algo tan marcado. Pero algo que bueno, seguramente siempre hay tensiones dentro de la relación claro, padre-hija. Día a día también, y cómo se acumulan los platos, y etcétera. Claro, ahí los acuerdos ahí son difíciles de entablar, ¿no? Sí, porque yo creo que como todos los humanos a veces tenemos la escucha más activa o selectiva. ¿Ya? Y algunas veces lo que yo le pido no lo retiene tanto a nivel de orden, al menos de la cocina. Ahí hay ciertas tensiones, pero que todo es lo típico de la convivencia. Es que en todas partes se da, a mí también me pasa esas cosas, ¿no? O dejar, no sé, por los calcetines tirados, la ropa por ahí. No, ni siquiera me meto a su pieza porque sé que... No, mejor no entrar, la privacidad ahí sí. Mejor, ¿no? Así. Bueno, también dice que hay que ser un papá presente, y eso involucra más que ser un proveedor económicamente, ¿no? Es mucho más que eso, y la presencia del padre. Bueno, sí, históricamente el rol era considerado el de proveedor, sí. Si es que estaba. Si es que estaba. Primero, si es que estabas, y segundo, si es que estabas, era de proveedor. Y el resto estaba, como muy bien sabemos, culturalmente asociado más bien a la maternidad, más que a la paternidad. Exactamente. Pero sí, yo creo que hay que conocer a los hijos y a las hijas. En mi caso solamente tengo una hija. Creo que también te da un sentido de responsabilidad. Es que ahora, pensando en eso, claro, no se dan todos los casos. No se da. No, es un desafío general. ¿Y qué te pasa a ti, por ejemplo, si tú tienes a colegas, amigos o conocidos que son más padres y son padres y son más lejanos a sus hijos, o no quieren asumir de alguna manera esta corresponsabilidad de ser un padre más activo? Bueno, la libertad es libre, cada uno es dueño de sus decisiones, pero a veces también es falta de educación. Como estamos en el programa Ciudad Educativa, claro. A veces que no nos enseñan a ser, bueno, a nadie le enseñan a ser padre ni madre. No hay una escuela para padres. Hay una escuela. Y como yo te contaba, yo no tenía una historia con guaguas. Claro. O sea, no, a diferencia de mucha otra gente, por ejemplo, la mamá de mi hija vivía siempre, tenía muchos primos, entonces era más natural, estaba más asociado a al vínculo tempranamente con un individuo chiquito, una guagua. Ya, pero la libertad, pero no te hace ruido lo que le pasa a tus amigos. Yo creo que lo que me provoca es que me acuerdo de mi propia experiencia y pienso en mi hija, más que criticar o juzgar. Al par pienso en mi hija y me acuerdo de mi hija y pienso en mi hija. Y tú dices, no, yo lo estoy haciendo, quizás acompaño más, dices tú. Sí. ¿Ya? Puede ser, ¿no? Sí. Pero porque es complejo, como bien decías tú, lamentablemente los padres les ha costado quizás asumir un rol más activo en lo que involucra la crianza, ¿no? Y lamentablemente hoy, por ejemplo, las últimas estadísticas hablan, ¿no?, de que el concepto de familia o los tipos de familia que estamos teniendo en Chile está más fuerte donde la madre es solamente la que está a cargo de su hijo o hija, y a un padre absolutamente ausente, ¿no? Sí. Que se le está denominando a las familias
unipersonal, no, unicelular, creo que es el nombre. Uniparental, gracias, ¿ya? Uniparental, que es una sola persona, ¿ya? Que es jefa de hogar, que tiene que preocuparse de la crianza, del cuidado, etcétera, de sus hijos e hijas. Y también yo creo que hay una paternidad delegada, no activamente, sino que, por ejemplo, los abuelos claro. O los tíos, quienes hemos sido tíos también hemos tenido un rol a veces cuando la vida te hace estar más presente que más que el propio padre biológico, ¿no? Más que el padre biológico, efectivamente. Nosotros, a mí me pasa mucho que yo veo muchos casos de estudiantes, por ejemplo, de la universidad, que están de alguna manera circulando, estudiando, formándose, y que en algún momento varias quedan embarazadas, ¿no? Y que al principio yo las veo y que dicen que sí, que tienen el apoyo de la pareja, etcétera, pero después pasar un par de años, uno ve que las pobres chicas están absolutamente solas lidiando con su estudio, teniendo que trabajar además para mantener a su hijo e hija y tratando de ser una mamá presente en una etapa muy compleja porque también se están estudiando. Y eso nos lleva a la red de apoyo. Las redes de apoyo. En la cual también participamos hombres, pero antes históricamente quizás estaba más asociado a una red de mujeres. Claro que sí. Y ahí sí, y efectivamente veo que hay muchos abuelos, ¿ya? Sí. Que están ahí apoyando de alguna manera la crianza de este nieto o nieta, mientras sus hijas, ¿cierto?, están estudiando en la universidad, porque también quieren y desean ellos como padres que sus hijas terminen de estudiar. Sí. Mira, ahora me recuerdas, me llevas a las ceremonias de titulación. ¿Ya? Y cada vez noto más la presencia de abuelos, hombres. Sí. Y de hecho también ahora que abrimos nuevamente el programa de atracción al talento pedagógico, el PATP, los días sábados, me tocó estar en la puerta dando el nombre a los guardias para que pudieran registrar al abuelo de una de las chicas que se incorporó a este programa. Claro. El abuelo estaba presente, el abuelo era la persona que la acompañaba. Claro, que está mucho más presente, y eso quizá habla bien de que quizás estas personas no fueron quizás tan cercanos quizás con sus hijos e hijas, pero sí como que esta es una segunda oportunidad quizás para poder tener otro vínculo, ¿cierto?, con este ser humano que es nieto, nieta, ¿no?, y que los acompañe, ¿no? Yo creo que también es interesante cómo es que se está dando el rol de la paternidad, porque si bien está mirado por el padre biológico, cualquier varón en este caso, ¿no?, o que asuma distintas masculinidades, ¿cierto?, puede estar también acompañando a una persona, a un niño, a una niña, ¿no? ¿Ya? Y mostrándole quizá un modelo de vínculo y de respeto diferente quizá a la propia experiencia que tuvo con su padre, ¿no? Entonces también es importante de mirarlo así. Pero sigamos con música, sigamos con música de cantantes o artistas, ¿cierto?, que se lo dedicaron a sus hijos, ¿no?, como padres. Y aquí está una canción que todo el mundo la baila, ¿ya?, y que todo el mundo le encanta, que es de los fabulosos Cadillac, ¿no?, y que se llama Vos Sabés. Escuchemos. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Vos Sabés, interpretado por los fabulosos Cadillacs, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, conversando en esta fría mañana de lunes en tu programa Ciudad Educativa con Jaumet Bach, secretario de la Facultad de Educación, pero estamos conversando de la paternidad, ¿no? Jaumet, ¿tu hija fue al jardín infantil o a la sala cuna? Fue a jardín. ¿Ya? ¿Y cómo fue esa experiencia para ti como padre? A ver. Era una experiencia diaria, era yo el que estaba con la responsabilidad de llevarla. Me acuerdo de sacarla de su sillita del auto. ¿Ya? Y me acompañaba ese primer día muy contenta. Y cuando empezó a captar de que yo me tenía que ir, ahí se puso a complicar la cosa y creo que sufrí más yo que ella. Se puso a llorar. Se puso a llorar naturalmente, y también hay como las emociones se contagian. Claro. Había muchos niños y niñas llorando al mismo tiempo, lo cual lo convirtió en una experiencia tragicómica. Era triste dejarla llorando, pero también yo sabía que tenía que hacerlo, no había otra opción. Pero sí me quedé mirando. En lontananza me quedé mirando a través de la reja. Y después cuando la fui a buscar, no se quería ir. Era lo que siempre pasa. Pasa eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia como padre siendo un apoderado de un jardín infantil? ¿Cómo lo viviste?
Con mucha risa, sonrisas, ver cómo se desenvolvía, cómo jugaba con desconocidos. Bueno, siempre fue muy sociable mi hija. Se hacía de amiguitas y amiguitos en la plaza, en cualquier plaza que íbamos a jugar. Y lo mismo en el jardín. Tenía muchas amistades. Y no había lo que había hoy, que son esas cámaras, esos jardines que tienen cámaras. Claro. Yo creo que si la tecnología hubiese estado en esa época, yo creo que hubiera estado pegado mirando siempre todo una lo que pantalla. hacía. Ya, y... No para vigilarla, sino que para disfrutar con las cosas que está Claro que sí. Oye, ¿y a ti qué participación tuviste ahí como padre en el jardín? ¿Cómo lo viviste así? No me acuerdo si habían reuniones como sí había después en el colegio. Ya. Pero sí teníamos al final, teníamos la conversación con la tía. ¿Ya? De cómo nos contaba las cosas, con los trabajos que hacía nuestra hija. Sí, lo recuerdo como una linda experiencia. Ya, y tu experiencia en el colegio, ya, básica, media, ¿cómo lo viviste? En el colegio también yo la vivía todos los días, aprendí de Radio Disney. Cambié de mis mañanas que eran de noticias en el auto, cambié a Radio Disney para que partiera con energía el día. Y eran mañanas muy conversadas, eran como tiempo de calidad, aunque sea un trayecto de 20, 25 minutos, eran... ¿Y tú siempre la fuiste a dejar? ¿Eras tú el responsable de llevarla al colegio? Sí. De ida, de vuelta no, pero de ida sí, siempre yo. Ya. Mira, la experiencia dentro de los establecimientos educativos, pero sabes que, bueno, hay distintas formas, ¿cierto?, para apoyar a los hijos e hijas y que puede hacer un padre, ¿no? Y aquí te voy a dar otro listado, para ir viendo ahí qué es la cosa. Por ejemplo, indica que la participación de los padres, del papá, ¿cierto?, es importante y necesaria en cada una de las etapas del desarrollo que viven, ¿cierto?, los hijos y las hijas, ¿no? Incluso también durante el periodo de gestación. ¿Cómo acompañaste ahí en el periodo de gestación de la Colomba? Con fotos, con muchas ganas de que llegase. ¿Ya? También sorprendido leyendo los libros de crianza, no solamente como de que iba a ser el primer instante del parto, sino que también como... Preparándote, ¿no? Sí, preparándose, sí. ¿Ya? Sí. Y ahí me acuerdo que 9 meses era mucho tiempo. Falta tanto y de repente llegó el momento, ¿no? Así es. De repente llega el momento. Claro, la ansiedad a veces invade mucho a veces en esas etapas, ¿no? Esos meses, ¿no? Pero también fíjate que los niños y las niñas van cambiando sus características y necesidades dependiendo de la etapa en que se encuentren, ¿no? Por lo mismo, es importante quizás abogar a la flexibilidad, poder ir adaptándote, ¿cierto?, al modo de ser padre en cada una de las etapas. ¿Hubo ahí cada cierto momento ciertos ajustes por parte tuyo? ¿O tú has sentido que has mantenido quizás la misma línea como padre? Mira, buena pregunta, no la había pensado. Sí sé de que ha requerido flexibilidad. ¿Ya? Porque ya en algún minuto dejó de ser la niña que me hacía caso. En todo. Ser más independiente, claro, ¿no? Dejé de ser yo el superhéroe o el ser que la sabía toda. Y eso es normal, pues nos pasa a todos, también cuando nosotros fuimos chicos. Y bueno, la adolescencia también trae sus momentos de mayor independencia, de desafiar los límites. Pero como te decía, mi hija, la verdad, nunca me ha dado problema, entonces... hubo atisbos, sí. Yeah. Hubo espacios donde alguna vez no sé, habrá sido más tensa la relación, pero siempre duraba poco. Ya, qué bueno era eso, ¿no? ¿Momentos de rebeldía de ella, sobre todo en la adolescencia? No, diría, bueno, que también, acuérdate, hubo pandemia. Bueno. Mi hija estuvo en el colegio en pandemia. Ya. Pero salió de cuarto medio ya cuando estaba en presencialidad. Pero sí me acuerdo de que fue distinto a lo que claro, pasaba, porque ¿no? La socialización. Claro, la adolescencia más fuerte de tener como un par de referentes a su compañero de colegio, sus amigos, eran todos virtuales, pues. Entonces no podía desarrollar quizás un vínculo mucho más profundo. Exacto. Bueno, también la dejé de ver eso, creo que no la vi 3 meses. Tercio, mucho para ti. Fue mucho para mí. ¿Ah? Sí. Claro, ¿y qué pasó ahí después cuando ya volvió a reencontrarse con sus compañeros de curso, etcétera? ¿Sentiste ahí que era distinto? Sí, y de hecho lo he sentido también cuando hacemos clases. ¿Ya? Yo creo que pandemia sí
incidió, más que afectó, incidió en la socialización de muchos jóvenes, Claro que sí. de muchas cohortes, Claro. y quizás todavía está teniendo un efecto prolongado, porque ahora, no sé, cuando fue pandemia, el 2021, los jóvenes y las jóvenes que estamos recibiendo en la universidad en primer año, claro, te han tenido séptimo, octavo básico, Exacto. también les pegó de cierta forma. Sí, y las formas de comunicarse son más complejas con ellos. Sí. Bueno, Y la menos convivencia, presencial, y ¿no? la convivencia. Claro, que te digan las cosas o que se comuniquen contigo, que te respondan un correo electrónico cuando tú le mandas algo. Por último, acuso-recibo es algo que les cuesta mucho. Sí. Les cuesta mucho. Yo le digo, oigan, yo supongo que a ustedes les llegó mi correo. Y ahí todos me asientan con la cabeza y les digo, bueno, pero un acuso-recibo, gracias profesora, nada. Nada, y te quedan mirando nomás, pero porque quizás ahí cuando uno se los plantea y lo declara, ahí que toman conciencia de que es algo que quizás deberían haber hecho. Sí. Porque dan por sentado que sí, claro, están acostumbrados quizás al WhatsApp o a otro tipo de redes donde te sale leído porque te colocan, por ejemplo, en el WhatsApp, ¿cierto? Un tic azul, si es que tú lo tienes además con esa función dentro de la aplicación. Entonces ellos dan por sentado que uno sabe que lo leyó. Y nosotros también, o al menos yo, doy por sentado que si le mando un WhatsApp, ella lo va a leer. Claro. Y no es tan así. Y ¿Por no qué? es tan Porque hay modos, hay chats, pero de otras plataformas. Claro que sí. Son supuestos que nos damos y Claro. a veces no estamos tan... Claro, pero a veces comunicarse con los hijos es más complejo a veces, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con las formas de expresión o del lenguaje que utilizan ahora los jóvenes, por ejemplo? Trato de estar al día, y de hecho me gusta hacer clases de primer año de universidad justamente para tener un feedback de cómo van las nuevas cohortes y las nuevas generaciones incorporándose a la vida universitaria. Me llama la atención, me entretiene, no tengo mayor conflicto, pero sí sé no sé. Mi interpretación es que el uso de tecnología más activa y de los dispositivos, como se ha democratizado, estamos siendo partícipes de una cultura más universal. Hay mucho anglicismo, o más que antes. Sí. Y la inmediatez de saber lo que está pasando en Turquía o en Asia, que no la teníamos nosotros en nuestra época, Claro. yo creo que está dando cuenta más de una ciudadanía global, Sí. para lo bueno y para lo malo. Sí, exactamente. ¿Ya? Efectivamente, hoy en día, y hubo un estudio, no sé si estudio tan en profundidad, pero sí que salió la semana pasada noticia diciendo que las generaciones jóvenes estaban mucho más conectados con noticias internacionales más que las nacionales. Que tiene que ver también con esta sensación de que a distintas plataformas que existen hoy en día te informan y te conectan mucho más con lo que está fuera a veces de tu territorio, ¿no? No sé si es bueno o malo, porque a veces nos olvidamos de los problemas que tenemos acá y que es aquí la urgencia de querer reflexionarlo, criticarlo y también para poder cambiarlos, ¿no? Sí, creo que me hace sentido tu observación de que no solamente pensando en mi hija, estoy pensando en sus referentes, a veces me habla más de noticias internacionales que de las nacionales. Claro. Muchas veces. Sí. De hecho, estas generaciones ya no tienen acceso a diarios, se informan por redes sociales. Exacto. De noticias muy breves, acotadas. Claro. O hay diarios digitales que efectivamente apuntan a noticias muy puntuales y muy breves, ¿no? Digamos, en distintas plataformas. Yo sigo algunas y, claro, puntual. Y si tú quieres profundizar más, tienes que ir a la bio, dicen. Y uno pincha ahí y uno ve ahí la noticia un poquito más en detalle. Entonces, un buen párrafo nomás resumiendo lo que involucra la noticia, ya las personas a veces creen que ya están informados, ¿no? De ciertos eventos, ¿no? Que suceden. Bueno, y es un desafío para quienes educamos. Exacto. En este tramo, porque ante esa inmediatez, claro, hay que entender también de que se están formateando para un proceso que nosotros no vivimos. Exacto. Por lo tanto, nosotros esperamos, así como tú dices, de que nos acusen recibo, también esperamos que estén al menos informados de acontecimientos nacionales relevantes, pero parece que no es parte de su cultura.
Y eso también nos desafía a nosotros para aprender a convivir con eso. A convivir con eso, pero también es parte del desafío de nosotros de que ellos tomen conciencia que saber lo que pasa acá es muy importante, ¿no? Y ahí está también nuestro desafío de cómo que quizás si no lo obtuvieron en sus años en colegio, ¿no? En escuelas, colegio, liceo, lo puedan tener en la universidad. Así es. Y sigamos con música que nos permite seguir reflexionando en cuanto a lo que es la paternidad. Esta es un clásico de aquellos, ¿no? Una canción antiquísima, pero muy bonita, dedicada a una niñita, a una hija, ¿no? Bien. Así que aquí estamos con un clásico de Lucho Barrios, Niña Bonita. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Mi Niña Bonita, interpretado por Lucho Barrios, un clásico, ¿eh? ¿Quién no había escuchado La Niña Bonita aquí en Radio Universidad Central 107.1? Eduardo, conversando sobre la paternidad, pero se nos acabó el programa ya, un mes. Así es, así dicen. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien. ¿Primera vez que estabas acá en la radio? Así es. Me resistí 7 años a esta invitación. Mira, pero hasta que llegaste, sobre todo un tema que te gustó conversar, así es, ¿no? Me motivaste al tiro. Sí, pues así que muchas gracias, Yaumet, por haber venido acá a la radio. Sí, y un saludo a María Victoria, que está haciendo clases en estos momentos. Está haciendo clases ahí con las estudiantes de primer año, además. Muy bien, tremendo muy desafío ahí también de contarles y que las estudiantes se apasionen por la educación parvularia, ¿no? Porque ella es una apasionada por este nivel educativo, ¿no? Te consta. Te consta, efectivamente. Y nosotros agradeciendo a cada una de las personas que nos escuchó en esta oportunidad. Recuerda que también nos puedes ver a través del podcast, a través de la página, del canal de YouTube de la radio. Ahí también están el programa de Ciudad Educativa y también todos los programas de la radio. Será hasta otra oportunidad, Yaumet. Ojalá que tengamos otra oportunidad de conversar sobre otros temas de interés. Sí será. Así será. Y ahí nosotros seguiremos conversando y reflexionando la próxima semana, como siempre los lunes desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 11. Y nos vamos con la última canción que está dedicada a los hijos, creada o compuesta por padres, ¿no? Y aquí hay un clásico de Stevie Wonder que se llama Isn't She Lovely. Y nos vamos con esta canción. Y será hasta la próxima semana. Chao, chao. Chau, chau.